Y empezamos una vez más una cita en estos viernes de misterio aquí en Nocturna de RCN, en nuestra emisión para todo el país y el resto del mundo, hablando de estos temas que nos apasionan, de estos temas increíbles, de estos temas que siempre nos causan tanta curiosidad. Este espacio que ha venido creándose recientemente para conversar con todos ustedes y tener la posibilidad de hablar de esos temas, como yo digo, de los cuales la razón no tiene explicación, pero que existen y que están ahí y que no todo tiene que ser mentira. Siempre hay un trasfondo de verdad en torno a una leyenda, en torno a una historia que no parece real. Y en este especial, en este nuevo episodio, vamos a hablar a petición de muchos oyentes nuevamente sobre los ovnis, pero estos objetos voladores no identificados de los cuales se ha tenido mucho registro en muchos momentos de la historia. No estoy hablando de la historia reciente, sino también en la antigüedad. Hay varios investigadores que han venido encontrando lo que hoy sería un ovni o un objeto volador no identificado, pues en la antigüedad también hubo y hubo muchos, y hay registros hasta en la misma Biblia. Entonces siempre los ovnis vuelven a los titulares y más recientemente cuando el gobierno de los Estados Unidos ha admitido que 120 avistamientos, aunque el número se me hace muy pequeño, pero ellos dicen que 120 avistamientos que ellos investigaron, pues no han tenido explicación alguna de qué fenómeno es lo que está detrás de esos avistamientos. Tenemos un gran invitado, pero antes quiero decirles que nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube, en Pandemia Misterio. Búsquenos, escríbanos también a nuestro correo electrónico si quiere proponernos algún tema, si quiere compartirnos alguna historia para que podamos nosotros hacer la investigación y que haga parte del material de estos especiales. Escríbanos a misteriopandemia@gmail.com y a nuestro Instagram, Pandemia Misterio _. Hoy, gran programa con un gran invitado. Él está en México. Su nombre es Johanán Díaz Vargas. Tal vez es uno de los pocos investigadores en ese hermoso país como es México, que ha venido estudiando juiciosamente el tema de los ovnis por varios tiempo. Johanán, es un placer saludarlo. De verdad, aquí en Colombia, bienvenido y gracias por atendernos. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo enorme a toda la gente que nos sintoniza. Johanán, cuánto tiempo de su vida lleva usted investigando este fenómeno, el fenómeno ovni? Ya como tal, yo creo que del año 2000, yo creo que del 98, 1998 al año 2000, más o menos, es cuando inicio, porque ya de una manera profesional, ya de una manera de ir detrás de los casos, ir detrás de todo lo que implica, pues este gran tema, yo creo que fue a partir de ese momento. Aunque bueno, me involucro con el tema, con los grupos de investigación que había en esos momentos en la República Mexicana desde el 95 o 96. ¿Y por qué nace el interés? ¿Cómo llega a convertirse en un investigador ovni? Mira, pues fue, yo desde que recuerdo siempre me ha llamado la atención el tema de los ovnis, siempre, los extraterrestres, siempre. Recuerdo que cuando salía de viaje con mis padres me gustaba mucho el viajar, me gustaba mucho el mirar el cielo, el ver esas cositas que se movían allá en el cielo. Y recuerdo que mis abuelos me decían, sí, las estrellas caminan. Y cuando yo era un niño. Pero bueno, después crecí y me di cuenta que las estrellas no caminan, sino que había algo ahí extraño que iba avanzando en el cielo. Y yo recuerdo que eran como una especie de zigzag, lucecitas que se movían allá arriba en el cielo, y así como en zigzag, y que en ocasiones las llegaba a ver fuera de la ciudad, porque aquí en la ciudad, bueno, pues es un problema, siempre ha sido la contaminación, el exceso de luz, etcétera, pero cuando íbamos al interior de la República, aquí en México, me percataba de que había algo extraño allá. Entonces, siempre me preguntaba, ¿habrá otro niño igual que yo en esos otros mundos? Entonces, fue algo que siempre me llamó la atención, siempre quise conocer, siempre quise involucrarme con esto. Y luego ya en la década de los 90
hubo un programa de televisión en México de un periodista que hacía debates. Entonces comenzó los debates entre la gente que investigaba el tema de los ovnis y los investigadores. Y recuerdo que yo quería hacer lo que esos señores hacían, ¿no? Salir, ir por testimonios, estar en el lugar de los hechos, tener las fotos, los videos, hablar con los testigos. Y bueno, pues corrió el tiempo y comencé a prepararme precisamente para eso. Qué interesante. Además que es un tema, un campo en el que está todo por hacer. Hay tantas cosas por descubrir y lo que sabemos es simplemente conocemos la punta del iceberg y hay mucho que está bajo tierra para investigarlo en la profundidad. Johanan, eh, el tema de, por ejemplo, uno poder ver un objeto de estos voladores no identificado, uno debe ser algo, tener algo especial, no sé, cierta sensibilidad o es solo un par de elegidos que pueden ver o contactarse con ellos. Lo pregunto es Claro. porque mucha gente, hay muchos testimonios de avistamientos, pero también hay millones de personas que nunca han visto una estrella que camina. Exactamente. Mira, pues yo creo que todos podemos y tenemos esa capacidad de mirar hacia el cielo, de imaginarnos cosas, pero lamentablemente por cuestiones del trabajo, por cuestiones de que no hay una cultura de mirar hacia el cielo, aunque sean 10 minutos a lo mejor diario, 5 minutos diario, que nosotros estamos tan metidos en nuestros problemas, en nuestras cosas, que lo último que queremos es mirar hacia el cielo, ¿no? Porque no tenemos tiempo para eso. Pero estoy seguro que si tuviéramos, si nos permitiéramos ese tiempo para mirar hacia arriba, nos daríamos cuenta de que nos maravillaríamos con todo lo que hay, desde un planeta, la luna, cuando hay un eclipse, en fin, cuando suceden estos fenómenos astronómicos, nos maravillaríamos. Por eso cuando hay un eclipse total de sol, que quedamos pasmados todos y es un fenómeno que nos marca, pero porque no nos permitimos eso, el mirar hacia el cielo, el estar conscientes de cuál es nuestro lugar en este planeta y a nivel cósmico, pero todos tenemos esa posibilidad. Esto que acabo de mencionar es muy distinto, si me preguntaras, que si todos podemos contactar con los extraterrestres, que eso son dos cosas completamente distintas, pero sí, todos podemos, todos deberíamos de hacerlo, preguntarnos quiénes somos ante esa inmensidad de tantas estrellas, tantos solecitos que hay allá en el firmamento y que cuando vivimos o viajamos a lugares que son zonas donde no hay tanta contaminación lumínica, nos maravillamos al mirar la Vía Láctea. Es increíble que hay lugares en la Tierra que a simple vista se puede mirar durante algunas horas y que es ahí cuando uno queda pasmado ante la inmensidad de lo que representa, de lo que está allá arriba y de lo cual nosotros también formamos parte. Hay que decir que cuando hablamos de ovni, no estamos hablando de que todos los fenómenos ovni que se investigan sean extraterrestres. Esto ha venido, pues el término de objeto volador no identificado es porque no sabíamos si era un avión, si era un dron, y muchos de los casos ya se han pues resuelto, porque uno sabe que en este momento, en este siglo XXI, hay muchas cosas orbitando por nuestro cielo y por nuestra atmósfera. Eh, Johanan, recientemente los Estados Unidos hizo un pronunciamiento, desclasificó un par de documentos diciendo de que efectivamente, no hablando de frente, diciendo de que existe vida fuera de nuestro planeta. Lo cierto es que hay investigaciones, el mismo Pentágono y las fuerzas militares, porque, ojo, esto es importante, casi siempre lo que sabemos de los ovnis es lo que nos dicen los militares, que son los que tienen los medios de investigar, de sobrevolar nuestros cielos. Entonces ellos dicen que hay varios casos que no encontraron explicación a qué sería y pues nos dejan la puerta abierta a de pronto a que exista oficialmente en el mundo, aunque ya un par de dirigentes en el mundo han dicho que sí existen los extraterrestres, pero de manera oficial, una institución, de un gobierno tan importante como es el de los Estados Unidos, pues esto ya es prácticamente nos abre la puerta, la deja abierta para que más adelante oficialmente digan que sí existen
nuestros hermanos fuera de este planeta. ¿Qué podemos decir de estos pronunciamientos? Que se me hace un poco tardío, ¿no? Porque si sabemos que si alguien conoce de este fenómeno son los Estados Unidos. Claro, exactamente. Mira, ellos desde después de la Segunda Guerra Mundial creó organismos, comités, grupos, en fin, le puso una cantidad impresionante de nombres a lo largo de la historia. Estoy hablando desde finales de la década de los 40 hasta la actualidad. Ha investigado el tema de los ovnis y como tú bien lo mencionas, es el país que más sabe. ¿Por qué? Porque le ha dado seguimiento en todos los países y cuando digo todos, son todos. ¿Cómo lo sabemos? A través de las diversas desclasificaciones. Mucha gente está enfocada a esta última desclasificación, donde se ha dado a conocer un informe preliminar que fue entregado por las áreas de inteligencia de los Estados Unidos al Senado ante el requerimiento de ellos en qué se están gastando el dinero de esa partida presupuestaria. ¿Qué hacen? Ese dinero que se está destinando a ese rubro, que es oscuro, que nadie entiende, ¿qué es eso? Entonces fue cuando les dijeron, a ver, vengan para acá, ¿quieren más dinero? Vengan, entréguenos un informe y díganos qué están haciendo. Y de repente sale que era el tema de los no identificados. Y de repente nos dimos cuenta que se entregó todo un informe confidencial al Senado, que lo están analizando en comisiones, que están muy preocupados porque hay objetos que son reales, que son auténticos y que están interfiriendo, que a ellos es lo que les preocupa. Las actividades militares cuando hay entrenamientos, es lo que les preocupa. Y en ese primer informe son 144 casos que dan a conocer, bueno, dan a conocer a medias, porque en ese informe nada más se menciona, son 144 incidentes que nosotros no le podemos dar una explicación, detección de radar, detección de los sensores que tenemos desde satélite, de esto, de aquello, bla, 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 pero no sabemos qué sea. Es decir, que están reconociendo que hay algo que no es tecnología humana, que no es tecnología de Rusia, que no es tecnología de China, que no es tecnología de ningún otro país. Y ellos en ese informe muy puntual lo ponen. No sabemos qué sea, pero existe, está ahí, está frente, pero no tenemos la capacidad tecnológica para determinar exactamente qué es eso. Entonces, lo que se pretende ahora es de que haya un mayor presupuesto para investigar el tema de los ovnis con inteligencia artificial, con una cantidad impresionante de tecnología. Después, en este mismo contexto, porque esto viene desde el año 2017, desde el mes de diciembre del 2017 explota todo esto y ha sido 2018, 2019 y 2020 y lo que llevamos del 2021. Es decir, estamos hablando prácticamente de 3 años y medio, donde se ha cabildeado con los legisladores allá en la Unión Americana, donde se ha invitado y se ha filtrado información a la prensa para que apoyen y presionen desde el ámbito civil a las instancias gubernamentales para que liberen toda la información que hay. Hay un personaje que surge dentro de todo esto, que es la cara visible dentro de esta desclasificación, que es Luis Elizondo, un personaje que trabajaba para el área de inteligencia del Pentágono y de repente, bueno, pues se convierte en esa cara visible dentro de todo esto. Él lo que ha mencionado es de que, bueno, pues no estaba de acuerdo cómo se manejaba el tema de los ovnis al interior del gobierno, renuncia y después comienza a hablar. Pero esto, no sé, desde un principio a mí me causó muchas preguntas porque en cuántas de las ocasiones hemos visto que hay militares que saben y entienden del tema de los ovnis al interior de sus organismos y quieren hablar y los callan. ¿Y por qué a Elizondo no lo callaron? ¿Cómo es posible que se asegure que Estados Unidos es el país más poderoso y que todas sus áreas de inteligencia están blindadas? Es decir, que nada, nada, absolutamente nada sale de ahí. ¿Y salen videos? ¿Cómo se filtraron esos videos? Es decir, el señor Elizondo dijo, ya me voy, renuncio, y dijo, ay, me llevo un souvenir, pues me llevo un par de videos, ¿no? Para dárselo a los amigos de la prensa. Eso no es así. ¿A qué voy con esto? Desde mi punto de vista, todo estaba planeado. Desde el 2017, que fue la filtración en el New York Times, cuando se publica y se da a conocer que en esos momentos se contaba con un presupuesto arribita de los 20 millones de dólares para investigar el fenómeno ovni. A nosotros nos dijeron, bueno, a los ciudadanos estadounidenses les dijeron, y todos los demás nos enteramos de rebote, porque los legisladores tienen y el gobierno le tiene que informar a su pueblo, no a nosotros. Nosotros que no vivimos ahí, no. Nosotros no formamos parte de eso.
pero nos llega de rebote, es que a finales de los 60 se cancela el proyecto Libro Azul. El proyecto Libro Azul fue patrocinado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para darle seguimiento a todo lo que implicaba el tema de los ovnis y darle una explicación. De ese 100% de casos que ellos analizaron, hubo entre un 3 y un 4% que no supieron qué era eso. El personaje, la cara visible en aquellos entonces fue el doctor Joseph Dahlen Hynek, considerado el padre de la investigación ovni moderna y de la investigación científica del tema de los ovnis. Se termina entonces el proyecto y pues ya, hasta ahí se quedó. ¿Qué fue lo que se dijo? Que ya Estados Unidos se había investigado y que no representaba ningún peligro para la seguridad estadounidense. Eso fue lo que nos dijeron, o eso fue lo que dijeron en esos instantes. Pero nos dimos cuenta que no fue así. No se acabaron los grupos de investigación, continuaron los grupos de investigación hasta el año 2017, que fue que reventó y que ahora quien estaba a cargo de todo eso era un área del Pentágono que le daba seguimiento al tema de los ovnis. Esto es muy importante porque nos damos cuenta entonces que de esa manera podemos explicar cómo Estados Unidos, cuando había algún estrellamiento, algún avistamiento, algún contactado con seres extraterrestres importante y que les llamaba la atención, inmediatamente aparecían los grupos de investigación de Estados Unidos o aparecían personajes directamente que se identificaban como alguna instancia de inteligencia de la Unión Americana y los invitaban. Tenemos un caso muy, muy importante que es el de, es el contactado Enrique Castillo Rincón, que a él le hablaban, le decían, le aseguraban de las profecías y del futuro, estos seres pleiadianos, seres venusinos, y nos damos cuenta que la CIA se lo llevó a Estados Unidos durante 3 días para entrevistarlo, pero más que una entrevista fue un interrogatorio que hace poco tiempo la familia le solicitó al gobierno que liberara la información de lo que había sucedido en ese viaje que habían tenido allá a los Estados Unidos y en una carta membretada, fechada, firmada, le dijeron, miren, ¿saben qué sucede dentro de todo esto, jóvenes? Que no les podemos dar la información porque está clasificada. No les podemos dar la información porque esto entra en el rubro de la seguridad nacional. Y como este caso, hay una cantidad impresionante de casos en todo el mundo. A través de Wikileaks y de los cables diplomáticos que él ha dado a conocer, nos damos cuenta cómo en la Unión Soviética, en Japón, Guatemala, Inglaterra, México, Chile, Perú, Argentina, Colombia, bueno, en todos los países donde tenía una representación diplomática los Estados Unidos, ahí precisamente era donde se generaba información y le daban seguimiento al tema de los ovnis. ¿Por qué? Porque había una máxima después de la Segunda Guerra Mundial y esa máxima era que no, ningún país, por ningún motivo, en ninguna parte del mundo podía tener una tecnología superior a la de los Estados Unidos. Y por eso se le daba seguimiento. Y también hay que estar conscientes que dentro de este contexto hubo algo bien interesante, que Estados Unidos nunca pensó que fuera una amenaza extraterrestre, es decir, seres llegados de otras partes del universo. No, ellos consideraban que estos avistamientos y esos encuentros con presuntos extraterrestres, como aseguraba la ciudadanía, se trataba de alguna tecnología experimental de los países enemigos de la Unión Americana. Por lo tanto, tenían que investigarlo, por lo tanto, tenían que saber qué era lo que tenía el enemigo para ver de qué manera iban a contrarrestar. Uno de los hombres que más supo durante varias décadas, el mejor informado del planeta sobre el tema de los ovnis, fue Edgar Hoover, que sabemos perfectamente que dentro del FBI, Edgar Hoover fue la cara durante muchos años, fue el dolor de muelas de muchos de los presidentes de los Estados Unidos, pero era el hombre que desplegó a todo su equipo de trabajo y le dio, dentro de todo lo que tenían que hacer, le daban puntual seguimiento al tema de los no identificados. Entonces, esto es bien interesante porque es ahí cuando nos damos cuenta que hay algo que le llamaba la atención. Así que llegamos al 2021 y ese algo que le llama la atención lo vemos reflejado en ese informe preliminar, que yo también coincido contigo de que son muy pocos casos, que no sabemos dónde se registraron esos incidentes, que no sabemos cuál es el contexto general de lo que implica cada caso. Es decir, nos hablan de 144, pero nada más 144, pero sí, ¿y dónde ocurrió o qué?
sabemos de 2 o 3 casos a grandes rasgos, pero hasta ahí. Entonces, esto ha llamado mucho la atención y es algo que debemos de poner mucha atención para entender el contexto global en el cual se está manejando todo este asunto de todo este ruido mediático sobre el tema de los ovnis en la Unión Americana. Sí, usted hablaba de Enrique Castillo y hay que decirle a la audiencia, ya me escribió un oyente, Enrique Castillo, que fue abducido en Boyacá, aquí en Colombia, Exacto. en 1973. Ocurrió ese hecho que tal vez es uno de los más estudiados o más mencionados en los medios en el mundo con en el tema OVNI. Nos pueden escribir en el hashtag Viernes de Misterio. A propósito, Johanan, me dicen algunos oyentes el tema de la presencia de los hombres de negro. Esos hombres de negro que tal vez los tenemos como una figura, como nos lo han mostrado en las películas, ¿no? Pero que la labor que han hecho investigativa, y más que investigativa, es como de censurar. Ellos investigan para su organismo, pero lo que quieren es que los fenómenos que se puedan, que sean muy mencionados, pues esos quieren callarlos un poco, apartarlos un poco, que no sean tan mediáticos. Esta figura de los hombres de negro, como usted bien me dice, el propio Enrique Castillo aquí vinieron a Colombia, lo llevaron a los Estados Unidos y mucha de la información que divulgó Castillo pues no existe porque aparecieron esos hombres de negro. No sé si podamos hablar un poco sobre esa figura de esas personas. Sí, claro. Mira, los hombres de negro, como se sabe y se conoce dentro del tema de los ovnis, serían aquellos individuos que quitarían las fotos, los videos, que estarían ahí muy al pendiente de toda la información que se está generando. Cuando había un encuentro muy importante entre un avión y un ovni, ellos eran los primeros que se enteraban y eran los primeros que iban con el testigo para decirle que no hablara, que no dijera nada, que eso no había existido, que había sido una mala interpretación. Y cuando el testigo o el investigador en turno tenía los videos, las filmaciones, los testimonios, y no querían compartir o dar bajo el argumento de seguridad nacional de los Estados Unidos, pues simplemente esperaban, vigilaban cuando se fueran de sus casas o departamentos y entraban para quitar, robar la información. Hay mucho mito alrededor de los hombres de negro porque se aseguraría que eran seres extraterrestres que estaban en nuestro planeta y que hacían esta función de no permitir que hubiera un seguimiento a esa información, es decir, no querían dejar ningún rastro. Pero lo que sí queda muy claro en los documentos desclasificados y en esta parte que te mencionaba del FBI, que eran individuos que eran pagados por el gobierno y que iban a amedrentar a los testigos para que no hablaran, para que no dijeran absolutamente nada. La mayor parte de los incidentes de los hombres de negro se dieron en los Estados Unidos. En México tenemos solamente un incidente de estas personas que en lo particular me llama mucho la atención. Fue un encuentro de una avioneta con 3 objetos con forma de disco. Se entera el presidente en turno de los Estados Unidos, esto ocurrió a mediados de la década de los 70, y le pidió a Joseph Dahlen Hynek que viniera a México a investigar y cuestionara seriamente al piloto para ver si estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad. Curiosamente aparecen los hombres de negro, curiosamente Estados Unidos le daba seguimiento. Aquí la pregunta es, ¿realmente fue algo o fuera de nuestro planeta o fue algún experimento, alguna nave experimental de los Estados Unidos y por eso querían saber qué tanto había visto el testigo, qué tanto sabía el aeropuerto, qué tanto habían visto en el radar, qué tanto habían visto los controladores de tráfico aéreo? Y tenemos, reitero, el caso, este último que les acabo de mencionar, el caso de don Enrique Castillo Rincón. En México hay varios contactados que llegaron gente que aseguraban que trabajaban para la NASA y que eran interrogatorios intensos. Ellos se enfocaban principalmente qué tipo de tecnología, cuál es la aleación de esas máquinas, cómo funciona, qué tipo de combustible utilizan y cuál es el mensaje que te están dando. Y cuando no había respuestas claras, le decían, tienes que contactar con ellos y tienes que cuestionarlos sobre tales hechos. Así que esto de los hombres de negro se ha creado todo un mito urbano tremendo, pero de extraterrestre no tiene absolutamente nada. Que hay casos raros, que hay casos bizarros, sí,
pero no en la mayoría. La mayoría es que necesitamos que nos entreguen los originales, los negativos de las fotografías, queremos las filmaciones originales, queremos esto, queremos aquello. Siempre era pedir, no era de que, ay, sí, nosotros le ayudamos a investigar. No, viene para acá toda la información, todo lo necesitamos porque esto puede alterar la paz o la seguridad nacional. Sí, hay varios puntos que uno podría entender el por qué el fenómeno ovni o extraterrestre siempre ha vivido tan oculto. Primero, han sido los militares los que han investigado principalmente estos temas, o los que han divulgado, pues, lo entre comillas oficial. Eh, Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se vivió en la Guerra Fría, pues esa tensión en el mundo era máxima, que como usted ya lo dijo, Johanan, pues si había un aparato volando o algo extraño volando, los Estados Unidos dirían son los rusos y los rusos dirían son los gringos, los que nos quieren atacar. Eso llamó la atención, entonces lo manejaron con el tema de la seguridad nacional. Esto hace que toda la información sea encriptada, sea difícil de acceder. Pero esto ya pasó, esa Guerra Fría ya, no, ya pasó y todos los avistamientos que se investigaron, pues dejaron gran información y uno diría, bueno, en este momento, en pleno siglo XXI, donde hay información por todos lados, donde yo puedo sacar mi teléfono celular y grabar, donde podemos hacer un programa como el que estamos haciendo con Johanan, él en México, yo en Bogotá, hablando de estos temas, hay mucha información, muchísima información disponible para las personas. Eh, ¿Será que la humanidad ya está preparada para que nos muestren pruebas reales de la existencia de seres extraterrestres? No, no, yo creo que tanto no. Lo que sí hay es muchos testimonios de personas que refieren vivir esas experiencias de contacto con estas entidades ajenas a nuestro mundo, pero que un gobierno, sea cual sea, en cualquier parte del mundo diga, nosotros tenemos el cuerpo de un extraterrestre que se estrelló tal fecha en tal lugar, no. Y si lo hay, yo dudo mucho que lo den a conocer. Mira, durante este rollo fuerte, tremendo, mediático que se ha dado con la desclasificación en los Estados Unidos, algunos investigadores de la Unión Americana comenzaron a decir que ahora sí el gobierno estadounidense daría a conocer los restos de las naves estrelladas. Otros más se aventuraron y dijeron, ¿saben qué? Ya ahora sí el gobierno nos va a mostrar los restos de los seres extraterrestres. Y nos damos cuenta que no tiene nada que ver eso, el informe preliminar con con los deseos de algunos investigadores. No, yo no creo que vaya por ahí el asunto, aunque me encantaría que sucediera eso, pero no creo que vayan tan allá. Y si realmente Estados Unidos tiene los restos, como se asegura, que con el caso Roswell, con el caso Socorro, en fin, entre muchos otros casos e incidentes, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel mundial, donde se han involucrado ellos con los restos de estos objetos y con los restos de esos presuntos seres extraterrestres, es decir, los ocupantes de esos ovnis, pues no creo que sea el momento todavía porque no estamos preparados. Creo que a nivel de conciencia de la sociedad no estamos preparados. Sí hay mucha gente que todavía no cree ni en los ovnis y mucha gente ni tan siquiera se ha acercado a estas temáticas. Entonces imagínate que salga Estados Unidos o el presidente Biden y digan, ¿saben qué? Aquí están los restos de una nave extraterrestre. No le conviene a nadie en este momento hablar de que hay seres extraterrestres. ¿Por qué? Porque vienen muchas implicaciones. El simple hecho de que Estados Unidos en este momento, al 2021, haya reconocido que hay objetos que sobrevuelan su espacio aéreo y que no puede darle una explicación, que no sabe qué es eso y que cuando ha tratado de atacarlos no puede atacarlos, entonces, ¿ante qué estamos? Ante el que el país más poderoso del planeta se está rindiendo y diciendo, señores, tenemos que actuar todas las áreas y todos para saber qué quieren, de dónde vienen, qué están haciendo aquí si es que no son de este planeta. Un reconocimiento que nunca se esperó realmente por parte de los Estados Unidos.
Acto seguido, China levantó la mano y dijo, señores, nosotros vamos a utilizar inteligencia artificial, una serie de base de datos, todo a través de cómputo y equipo muy sofisticado para tratar de entender qué es eso. Quien no se ha pronunciado hasta este momento es Rusia. No ha dicho absolutamente nada. Él está mirando. Él está viendo todo lo que está ocurriendo y está analizando, me imagino, el impacto mediático, está analizando el impacto a la sociedad. Deben de ser muchas cosas que deben de estar analizando. Pero vemos también Inglaterra, que ya está solicitando a través del Poder Legislativo y todo, que se investigue y se haga un pronunciamiento. Los investigadores en Francia están pidiéndole al gobierno que haya un pronunciamiento y haya investigaciones. Japón, es decir, que con esto que se está dando en los Estados Unidos hay un efecto dominó. Y cuando hay un efecto dominó, nos damos cuenta entonces que puede ayudar a que millones de personas a nivel planetario se sensibilicen con toda esta información, que se den cuenta que el fenómeno ovni es real, es auténtico, que ha sido reconocido ya por los gobiernos y que ahora hay que investigarlo. Y para eso se están creando y diseñando grupos de investigación multidisciplinarios con universidades, militares, gente del área de inteligencia, y me imagino que en algún momento tendrán que meter a la sociedad civil, a los investigadores que llevan muchos años dentro de todo esto. ¿Para qué? Para entender a un 100% qué es eso realmente. Entonces nos damos cuenta que si no sabemos qué es, a lo mejor y si vienen de otro planeta, y a lo mejor en un futuro, ya con todas estas investigaciones, se buscará el contacto, la comunicación frente a frente con estas entidades. Yo creo que por ahí va a ser el siguiente paso, ubicar dónde son constantes los avistamientos, dónde es donde se están mirando ellos, y por ahí hay que darle camino y hay que darle seguimiento a todo lo que implica este gran fenómeno. Lo cierto, Johanan, es que se está creando un ambiente especial, ¿no? En torno al tema que uno diría que, que es algo que está preparando el terreno para que en muy pocos años, esto no va a ser cuestión de días ni de meses, pero en pocos años podamos tener ya algo más formal y con un Sí. conocimiento más completo sobre este fenómeno, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que en un futuro sí vamos a tener más información. Yo creo que, mira, en toda Latinoamérica hay ya en estos momentos un interés participativo de la comunidad OVNI a nivel internacional, pero latina, que están dando a conocer cada uno de sus incidentes en cada uno de sus países. Y yo creo que eso es muy bueno, porque es ahí cuando nos damos cuenta de que entre todos podemos seguir generando un mayor interés y podemos seguir generando las condiciones necesarias para la investigación seria y objetiva de este fenómeno. Pero de que hay mucha información, la hay. Que hay un bagaje cultural tremendo, lo hay. Que las áreas de inteligencia menosprecien todo lo que se ha hecho anteriormente, también existe. Que ellos solamente se basen en lo que a ellos les ha ocurrido, qué bueno, pero no podemos olvidar el contexto histórico de todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es verdad. Además que es muy difícil tapar el sol con un dedo y este tema pues ya desborda no solo la leyenda, los mitos, sino nos vemos que ya cada día aparecen casos donde son más verídicos y donde hay herramientas para analizar lo que está sucediendo. Johanan, recientemente en el mundo, no sé, en México, en algún país de América Latina, ¿hay algún caso que le esté llamando la atención, que le esté haciendo seguimiento, que nos pueda contar? Mira, pues son muchos los casos que me llaman la atención, que lamentablemente ahora con este año y medio que hemos vivido de pandemia, pues ha sido imposible viajar hasta el lugar de los hechos, pero te puedo decir de uno de que desde el 2016 he venido persiguiendo, son los avistamientos ovni al norte de la República Mexicana. En este lugar que es Tijuana, es un municipio fronterizo con San Diego, California, en los Estados Unidos. Desde abril de ese año, 2016, se viene presentando una cantidad impresionante de avistamientos de objetos que cuando son vistos en el día son esferas plateadas y cuando son vistos en la noche son objetos entre naranja y rojo, que permanecen en el cielo 45 minutos, que se alinean uno a un lado del otro, que primero aparecen 4 y luego hasta 11 objetos. Esto es sobre el mar del Pacífico
y que curiosamente fue donde el portaaviones Nimitz tuvo ese encuentro y con el cual inicia toda esta era de la desclasificación última en los Estados Unidos. Es prácticamente la zona, es el mismo lugar, es el mismo fenómeno, así que Estados Unidos en el 2004 logró captarlo, darle seguimiento y hizo de los informes, pero nosotros seguimos viviendo con esa misma oleada, es decir, porque este incidente ocurrió frente a las playas mexicanas. Es una oleada tremenda que se ha vivido en México desde el 2016 a la fecha. Continúa, es decir, que estamos hablando prácticamente de 5 años y que después de 5 años esto se vive todos los días, en todo momento, y que cada vez hay una cantidad considerable de participación de la ciudadanía que ahora los ve, les toma una foto, un video y los comparte inmediatamente a través de las redes sociales. Y es gracias a eso que en tiempo real prácticamente nos enteramos de lo que está ocurriendo dentro de esta gran oleada. Son personas que lo miran, personas que en muchas de las ocasiones no tienen nada que ver con el asunto de los ovnis, pero que lo están mirando y dicen, ¿qué es eso? Y no hay una explicación por parte de las autoridades. Cuando he entrevistado a la gente del Aeropuerto Internacional de Tijuana, ellos me dicen, es que nosotros no tenemos reportes. Bueno, puede ser alguna operación de entrenamiento del gobierno mexicano de Estados Unidos. No. ¿Por qué? Porque cuando hay ese tipo de entrenamientos nos avisan para nosotros detener o desviar los Claro. aviones hacia uno u otro lugar. Y en este caso no hay nada. ¿Qué quiere decir? Que de manera impune estos objetos se ponen donde ellos desean y esto pues no debe de ser así, pues, porque puede alterar en algún momento las operaciones aéreas. Así es. Y Johanan, uno por deducción diría que estos seres que nos visitan pues tienen una tecnología mucho más avanzada que la de nosotros, ¿no? Sí, desde luego, es una tecnología que puede realizar ángulos de vuelo que los helicópteros, los aviones no pueden y no tienen. Son objetos que realmente su forma aerodinámica no corresponde a nada de lo que nosotros conocemos dentro de nuestras aeronaves. Son objetos esféricos, objetos con forma de disco, objetos alargados, objetos que no tienen turbinas, no tienen alerones, no tienen hélices, no tienen nada de lo que nosotros pensamos que un objeto debe de tener para sustentarse dentro de nuestra atmósfera. Eso no existe, no se le ve y no lo tienen estos objetos. Entonces estamos hablando y estamos en condiciones de reconocer que manejan una tecnología completamente más avanzada de la que nosotros tenemos. A lo mejor nosotros en un futuro vamos a tener esa capacidad de tener aeronaves con esas características, pero mientras no las tenemos. Claro, los ovnis se pueden ver, avistar en cualquier momento del día, en cualquier lugar del mundo, pero existen portales o lugares donde generalmente hay más presencia ovni, ¿no? Esos, Sí, sí. Sí, 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 perdón. Mira, hay lugares que son conocidos como los hotspot. Los hotspot son los lugares calientes. ¿Por qué se les nombra así? Porque son donde constantemente se ven estas extrañas luces o los encuentros con estas entidades o sucede algo extraordinario, pero sí existe y muchas personas refieren que esos hotspots serían puertas dimensionales, serían portales que utilizarían estas inteligencias para llegar a nuestro mundo. Es decir, que no viajarían a través de esas naves o que vienen dentro de las naves, pero para ahorrarse el viaje y que pueda durar mucho tiempo, bueno, pues en cuestión de segundos llegan o de manera inmediata llegan desde su mundo a nuestro planeta a través de estos lugares que correspondería a sitios con unas características especiales, que a lo mejor puede ser el tipo de composición del subsuelo, de los minerales del subsuelo, a lo mejor algún tipo de piedra especial o simplemente el lugar, ¿no? En general, que pueda haber algo para que se abran estos portales. sí, pero físicamente, no que, no sé, son montañas o un lugar en el mar. Puede ser, mira, hay referencias en montañas, hay referencias en lagos, hay referencias en río, hay referencias en algunos puntos del desierto, en el mar, es decir, puede ser en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. O sea, para ellos, con esa tecnología que manejan, realmente no habría como que un impedimento. No hay un impedimento porque ya con eso que ellos manejan, entonces ya todo está súper avanzado y no tienen problemas ya ni de desplazamiento, ni de estar en medio del mar o estar en la punta de un volcán o estar en las zonas abismales de nuestro planeta, porque pues no, ya para ellos no hay problema en cuanto a eso, ¿no?
Sí, varios mensajes, hashtag Viernes de Misterio en nuestro Facebook, Pandemia Misterio, Instagram, Pandemia Misterio guión bajo. Nos escriben y dicen, bueno, hay registros de que los hemos visto, pero ¿qué hay detrás de los infiltrados? Un ser de estos especial que es extraterrestre puede tomar nuestra forma o vivir oculto en nuestro planeta. Ay, Sí, sí, mira, hay versiones de algunos contactados que aseguran que ellos, algunos, son muy parecidos a nosotros, muy parecidos. Es decir, que si ponemos a alguien dentro de esto que podríamos considerar como infiltrados en la calle de cualquier parte del mundo, pues sí va a ser diferente a lo mejor a los lugareños, ¿no? A lo mejor son muy blancos, o a lo mejor son muy altos, o a lo mejor el pelo es a lo mejor como muy blanco, o los ojos muy de un color así muy intenso, pero son prácticamente igualitos a nosotros, que actúan de la misma manera, que se aseguraría estarían estudiándonos cómo vivimos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y todo de nuestro planeta. Es decir, como una especie de investigadores científicos que tienen bitácoras de trabajo, que manejan una agenda y que estarían ahí dándole seguimiento para ver cómo es nuestra civilización, pero desde el seno, desde el interior de nosotros prácticamente. Entonces, sí hay muchas historias en torno a eso y no es algo reciente, es algo que se viene manejando desde la década de los 50, con seres presuntamente extraterrestres que estarían aquí entre nosotros, muy al pendiente de todo lo que implica pues nuestra vida diaria. sí, muy bien. Johanan Díaz Vargas, un gran investigador sobre el fenómeno ovni en México. Ya hay una red de investigadores importante en América Latina, ¿no? Pues siempre la ha habido, pero hoy más que nunca hay gente interesada en este tema, ¿no? Sí, fíjate que a mí me da mucho gusto que muchos investigadores ahora nos estemos reuniendo, estemos conversando y estemos haciendo todo lo pertinente para actualizarnos y entender qué es lo que está ocurriendo en torno al tema de los ovnis. Es muy bueno y ahora son muchos países quienes se están involucrando y yo creo que eso nos ayudará y nos permitirá entender, conocer, atender y difundir esos incidentes, esos avistamientos y esos encuentros con estos seres extraños. Johanan, agradeciendo su presencia, ¿con qué podríamos terminar? ¿Con qué le gustaría terminar? Y fíjate que el tema es real, que el fenómeno ovni es auténtico, que hay que darle seguimiento, que si la gente que nos escucha en estos momentos le interesa el fenómeno, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que analizar y seguir cuestionándose, pero debe de quedar muy claro que el fenómeno es auténtico, existe, que ahora los gobiernos lo están reconociendo, pero que desde el ámbito y el estudio de la investigación ovni lo sabemos desde hace muchas décadas. Es decir, el fenómeno ovni también debemos de estar conscientes de esto. El fenómeno ovni no necesita el reconocimiento de nadie, porque ellos seguirán apareciéndose donde a ellos les guste, a donde ellos quieran, donde a ellos les interese, y no van a necesitar ni de un presidente, ni de un legislador, ni de un país que lo reconozca. Ahora está sucediendo, pero bueno, pues ayudará a que la ciudadanía se sensibilice con toda esta información. Así que hay que seguir estudiando, hay que seguir analizando y seguir cuestionando este gran tema. Sí, a veces hay mucha información, pero no la manera de canalizarla. Alguna persona nos escuchará y dirá, bueno, yo vivo en el campo, yo vivo en esta ciudad, yo he visto cosas extrañas, he tomado un video. ¿Qué recomendación le podríamos dar a, a las personas que tienen ese material, pero no saben qué hacer con ella? Que se pongan en contacto con los investigadores locales, que se pongan en contacto con los investigadores locales. Ahora a través de las redes sociales es muy sencillo, entonces que le manden ese material para que sea investigado, para que sea analizado, o bueno, pues que acudan ahí a mis redes sociales, ¿no? Que en todas me encuentran como Johanan Díaz, para que, bueno, si puedo ayudar o canalizarlos con los investigadores de sus respectivas localidades, pueda hacerse ese vínculo y podamos entender qué es lo que está ocurriendo ahí precisamente. Y recuerden, tenemos nuestro correo también electrónico de este espacio, misteriopandemia@gmail.com, nuestro canal en YouTube, Pandemia Misterio, y el Instagram. Me gusta repetir para que la gente tenga la posibilidad de encontrarnos. El Instagram, Pandemia Misterio guión bajo, o a mi Twitter,
Dar Reyes Prieto. Johanán Díaz Vargas, en la bella México, en ese país maravilloso donde ocurren tantas cosas bellas, entre ellos avistamientos ovnis. Muchas gracias por estos minutos, por conversar con nosotros y espero que esta cita se repita más adelante. Claro que sí, yo te agradezco la invitación, muchas gracias, gracias a todas las personas que estuvieron aquí escuchándonos y del tema de los ovnis podríamos pasarnos horas y horas, bueno, días enteros hablando y no terminaríamos, así que cuando tú gustes, desde luego, lo coordinamos y con todo gusto vamos enfocándonos a algún caso en específico para que la gente entienda, comprenda y vea que hay mucha información detrás del fenómeno ovni. Muy bien, Johanán, un abrazo. Gracias Gracias. por su atención. Gracias a ti. Hasta la próxima y un fuerte abrazo también a todo el auditorio.